Muy buenas noches, mi nombre es Brian Ciudad Cruz Vargas, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, de la materia Medicina Interna y octavo semestre. Bueno, pues esta materia es prácticamente de lo que corresponde a la parte de bovinos. Bueno, en el día de hoy, pues les vengo a hablar prácticamente sobre las causas de edema submandibular, la fisiopatología de este edema y el método diagnóstico. Bueno, eso corresponde a varias enfermedades, se las voy a ir nombrando una por una. Vamos a empezar pues por la paratuberculosis. Bueno, la paratuberculosis es causada por un microbacterium del género de Microbacterium, se llama Microbacterium avium. Bueno, este es pues su método pues de invasión es por vía oral. Esto pues causa una colonización en lo que es el tejido linfoide, en la zona orofaringea, en las amígdalas, más pues en las criptas de esas amígdalas, y pues ahí sufre como todos los cambios que debe tener esa bacteria con respecto pues a la maduración y a la preparación de esta para ir a causar pues los efectos patógenos en otros órganos. Esta tiene una diseminación por vía hemática, por vía hematógena, entonces tiene una especie de mimetismo con las células, más afín con los macrófagos. Tiene como una especie que se llama caballito de Troya. Lo que hace es mimetizarse con estas bacterias, con estas células, y trasladarse a diferentes órganos del cuerpo. Pues en todos los órganos, y pues en el lugar de colonización va a haber obviamente pues un factor de inflamación, ¿sí? Porque pues va a estar mediado por las interleuquinas 1 y 6, factor de necrosis tumoral alfa. Va a haber un daño en lo que corresponde al funcionamiento de la mucosa gástrica y la mucosa intestinal. No va a haber una correcta absorción de fluidos, de nutrientes. Aparte de eso, pues el animal cursa por un proceso de diarrea severa. Esta diarrea severa le causa al animal pues una hiperproteinemia por pérdida de agua y de electrolitos, más comunes como el sodio, como el potasio, el cloro, y pues por la disminución del bicarbonato. Bueno, esto lo que hace es causarme una hiperproteinemia, y pues esta es la que nos llega a causar el edema en esta enfermedad. Bueno, esta enfermedad se puede diagnosticar por ELISA, por la prueba de ELISA, y por cultivo. Bueno, en el cultivo pues obviamente se debe hacer en un cultivo obviamente estéril, en algún tipo de caldo de enriquecimiento, de proliferación, en un agar Mackenzie, y la prueba de ELISA lo que hace la paratuberculosis, más comúnmente pues la Microbacterium, es inmunoreactiva, o sea, ella es inmunofluorescencia positiva a la prueba de ELISA. Bueno, otra de las enfermedades se llama la enfermedad o el mal de las alturas. Este pues le da uno pues por el medio ambiente. Se dice que animales que estén a más de los 6.000 pies de altura o los 6.000 metros sobre el nivel del mar, hay una disminución de la presión del oxígeno. Entonces, ¿esto qué pasa? Esto nos produce una disminución del intercambio gaseoso. Esto nos va a generar pues dos factores diferentes. Uno a nivel pulmonar y otro a nivel cardíaco. Bueno, a nivel pulmonar, los factores que se van a desencadenar, obviamente, pues es un estrechamiento de lo que corresponde con la arteria pulmonar,
causándonos pues una vasoconstricción, una disminución de la volemia, una disminución pues del volumen sanguíneo que se está eyectando, y nos va a haber pues obviamente una resistencia pues a la circulación pulmonar. Esto nos va a determinar como una hipoxia de este pulmón, ¿sí? Después de que haya hipoxia pulmonar, ya se va viendo afectado lo que es el corazón, ¿sí? A más lo que es el ventrículo derecho del corazón. Esto pues causa pues una insuficiencia valvular, ¿sí? Esta insuficiencia valvular no nos va a hacer pues un paso correcto del fluido sanguíneo que se debe de tener. Esto pues es originario pues en la parte atrioventricular del ventrículo. Bueno, esto pues prácticamente causa una congestión venosa, ¿sí? Estas venas pues van a estar congestionadas y la congestión pues es generalizada, ¿sí? Bueno, esto a su vez conduce a una dilatación, ¿sí? De las venas yugulares y causando pues prácticamente un edema generalizado, porque pues hay daño a nivel pues vascular y va a haber que haya una salida de ese líquido que hay intravascular a nivel extravascular. Este mal de las alturas, en sus pruebas diagnósticas de la investigación que se ha hecho, la mayoría se basan en los signos clínicos del animal. No hay como tal una prueba que lo determine. Otra de las enfermedades que nos produce, o de las causas que nos produce el edema submandibular, es una muy conocida que se llama reticulopericarditis traumática constrictiva en bovinos. Bueno, esto es causado por la ingestión, obviamente, de un cuerpo extraño y pues traumático, que va a generar pues como una perforación de este retículo, y obviamente hay pues como un daño del saco pericárdico, ¿sí? Ocurren dos factores: uno, la inflamación de ese pericardio, y pues otro, el acúmulo de fluidos en el pericardio. Esto causa pues un fallo en el retorno venoso del retículo y del pericardio. Aparte pues esto, hay un mal funcionamiento claro de los ventrículos, hay una hipertrofia ventricular, causa una dilatación cardíaca y una insuficiencia valvular como método de contraste o como intento de compensación a eso que está pasando, a ese retorno venoso. Bueno, obviamente pues eso, hay un aumento de la presión venosa, hay una congestión venosa, hay una salida de fluidos. Esto pues obviamente va a ocasionarnos el fallo pues de ese proceso de compensación, y esa salida de los fluidos obviamente se va a ver reflejada en el intersticio de ese pericardio y nos va a causar pues obviamente un edema generalizado. Esta pues enfermedad, pues esta causa se diagnostica con los signos clínicos, que prácticamente es un edema marcado en el pecho, es un edema marcado pues en la zona mandibular. Aparte de eso, en el hematocrito pues se ve reflejada una neutrofilia con desviación a la izquierda, una leucopenia marcada. Hay un aumento en el fibrinógeno que está de 10 a 20 gramos por litro. También se puede hacer un análisis de este líquido peritoneal, ¿sí? Obviamente se va a ver pues aumentada la cantidad de células, que están alrededor de las 6000 células gramo por microlitro, y un aumento en la proteína de ese contenido,
que está aproximadamente de 3 gramos por microlitro. Y pues también se puede determinar por la paroscopía, por ultrasonografía y por rayos X. El rayos X debe de ser de la parte torácica, pues para determinar prácticamente la presencia de ese cuerpo extraño. Bueno, otra de las enfermedades o de las causas del edema submandibular son las enfermedades miocárdicas, más comúnmente pues como la miocarditis. Esto pues puede ser causado por varios factores, puede ser causado por plantas tóxicas, puede ser una miocarditis de origen congénito. Bueno, prácticamente esta miocarditis se basa en la disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Hay una pérdida gradual del bombeo sanguíneo pues, al nivel sistemático, y esto nos genera prácticamente un fallo sanguíneo renal. Esto pues va a aumentar los líquidos en circulación. Bueno, esto tiene pues como dos factores, ¿sí? Uno, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto produce pues el aumento de lo que es el retorno venoso. Hay un aumento pues de la resistencia a la poscarga arterial y una retención de lo que es agua, causándonos pues una hipovolemia. Nos va a causar un aumento en la viscosidad de la sangre, un aumento en la eritropoyesis y nos va a causar una hipoxia renal. Por el otro lado, del sistema de activación de la renina-angiotensina-aldosterona, nos va a causar una dilatación ventricular, más comúnmente del ventrículo izquierdo. Nos va a aumentar, pues obviamente, a disminuir, qué pena, del gasto cardíaco. Nos va a haber, obviamente, pues una insuficiencia cardíaca a nivel derecho. Bueno, va a haber una congestión venosa. Va a haber una retención de sodio y agua, obviamente, pues porque a eso hay una disminución, una alteración en la presión oncótica, hay un desequilibrio pues en la homeostasia de estos fluidos, y pues por gradiente de concentración va a aumentar la concentración plasmática, va a haber un acúmulo de líquidos y pues nos va a ocasionar prácticamente el edema. Bueno, el diagnóstico de la miocarditis pues corresponde prácticamente en la signología del animal. Aparte de eso, tienen que haber pues como ayudas diagnósticas como son el electrocardiograma, la ecocardiograma o ecocardiografía. Hay pruebas nuevas como lo que es la biopsia endomiocárdica, la medición de biomarcadores. Bueno, en el electrocardiograma lo que se evidencia es una alteración en la onda T y una elevación en el segmento ST, o sea, ese segmento va a ser más largo y los QRS van a ser mayores a 120. Bueno, en la ecocardiografía se va a evidenciar un aumento o un engrosamiento de esas paredes ventriculares y pues se va a determinar que hay como una especie de alargamiento de la dimensión diastólica. Bueno, en los biomarcadores se puede hacer por lo que es el aumento de la troponina cardíaca y por PCR, que este PCR va a haber un aumento de los anticuerpos cardíacos en suero. Otra de las causas de el edema submandibular corresponde a la septicemia hemorrágica. Esta septicemia hemorrágica es causada por la Pasteurella multocida, es un tipo de bacteria.
Y pues los factores determinantes de esta enfermedad o de esta causa de edema submandibular es el estrés y es la infección pues previa de por esta bacteria. Bueno, hay una ingestión de esta bacteria, puede ser por ingestión o puede ser por inhalación, ¿sí? La invasión de esta bacteria es por estas dos vías, por ingestión o por inhalación. Aparte de esto, va a haber una invasión, una adherencia y una colonización de la región pues orofaringea y de los ganglios linfáticos regionales, como son los mandibulares y los retrofaringios. Va a haber un aumento pues de las células linfocíticas y de los neutrófilos, ¿sí? ¿Qué hace en los ganglios linfáticos? Va a aumentar el tamaño, van a haber un aumento de células linfocíticas y pues un aumento de neutrófilos. Esta bacteria secreta una proteína que se llama la leucocidina y lisoenzimas que son de origen proteolítico, y lo que hace es eliminar estas células de defensa como los neutrófilos, los linfocitos. ¿Esto qué hace? Esto pues aumenta la degradación de la membrana pues por la bacteria y hay un descenso al sistema respiratorio. La membrana pues pulmonar se va a ver afectada, va a haber pues la colonización de ese pulmón, va a haber un aumento en la permeabilidad vascular, un acúmulo de líquidos en el intersticio pues de este pulmón y causando pues el edema y la necrosis. Este edema es marcado ¿por qué? Porque el contenido es un exudado serofibrinógeno que nos marca el edema. Y pues lo que corresponde al diagnóstico de esta enfermedad, se diagnostica con los hallazgos de las lesiones, porque la mayoría pues de los animales, si no son tratados de manera rápida, hay un deceso del animal y pues se puede ver por la necropsia. Y pues por otro, un aislamiento bacteriano del líquido pues del edema o el retiro de las lesiones. Bueno, otra enfermedad, otra causa que nos genera pues este edema es lo que es la fasciola o la desmatomitosis por fasciola hepática. Bueno, esta fasciola hepática es ingerida en el pastoreo, obviamente, pues porque ella se ovoposa en las pasturas, en las puntas de las pasturas, y la invasión está dicha por vía hemática, ¿sí? Por vía hemática, estas viajan a lo que es la pared intestinal, y pues de ahí van al hígado y todo esto, y pues al pulmón. Todo esto es generante pues obviamente por la vía que se llama enterohepática pulmonar. Ella pues viaja por esta vía de origen pues hematológico. Bueno, en el hígado, cuando llega al hígado, ella lo que hace pues es un daño en el parenquima hepático, va a afectar la funcionalidad de esos hepatocitos, me va a causar una hipoalbuminemia. Esto me va a disminuir la presión oncótica, me va a disminuir la concentración sanguínea y me va a disminuir obviamente pues la volemia de esta zona y pues de la sangre. Va a disminuirme la presión del volumen arterial efectivo. Esto me va a causar una activación de lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona.
me va a activar lo que es la renina, lo que es la angiotensina 2 y lo que es la aldosterona. ¿Esto qué me va a provocar? Una mayor absorción de sodio en los túbulos distales. Esto me va a ver pues obviamente una retención renal de sodio, potasio, cloro, agua. Esto me va a causar una transudación y pues me va a generar obviamente el edema. Bueno, los diagnósticos para fasciola han determinado muchos ensayos, pero ninguno es como asertivo, son muy inespecíficos. El que se está haciendo hoy en día es un coprológico in vivo, pues por medio de las heces de animales infectados o animales sanos. Se hace por medio de sedimentación, ya sea natural o sea por centrifugado, y pues se determina por medio de microscopía la evidencia de los huevos de fasciola hepática. Bueno, muchas gracias, espero que se haya quedado claro los métodos de causa del edema submandibular. Muchas gracias.